153. Manuel Alberto Guerra fue privado ilegalmente de su libertad el día 1 de noviembre de 1977 en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires y conducido al Atlético, donde fue sometido a tormentos. Guerra permaneció allí, cautivo, por un periodo aún indeterminado. Al día de la fecha se encuentra desaparecido. Este hecho se imputa a Carlos Alberto Infantino. Buenas, saludos a todos. Acá estamos 45 años después, ¿no? Estamos pidiendo justicia para las 382 personas, ellos le dicen víctimas, nosotros le decimos militantes, revolucionarios, que fueron secuestrados, torturados en la última dictadura, y pidiendo justicia para que los 5 imputados, estos personajes horrorosos, tengan cárcel efectiva, común, sin ningún tipo de privilegio. Son, como lo dicen sus legajos, son miembros de la Policía Federal, de Gendarmería Nacional, de la Penitenciaría, del Ejército, de Inteligencia, demuestran los intereses, las bandas militares, ¿no?, que actuaron en estos 3 centros clandestinos, en el Atlético, en el Olimpo, en el banco, ¿no? O sea que se muestra el plan sistemático de cómo el secuestro lo hacían estas bandas para terminar, para causar el horror, la muerte, lo que conocemos, lo que acá se ha dicho. El caso del Atlético me parece que es emblemático. Me imagino que la comisión hablará, pero me permito adelantar algo. Porque es un lugar por el que pasaron 1.500 detenidos, funcionó menos de un año, y con ese plan siniestro, la dictadura, después de haber llevado adelante la tortura, la desaparición ahí, buscó derrumbar ese sitio con el objetivo de que no quedara memoria sobre lo que había pasado. Pero la lucha de los sobrevivientes, de los militantes, de las familias, de los vecinos, lo fue señalando, lo fue descubriendo, y se logró comenzar las excavaciones. Se ha descubierto un pedacito muy pequeño, ¿no?, gracias al trabajo incansable de la Comisión de Trabajo y la Memoria que existe ahí, una comisión magnífica. En ese lugar se ha encontrado algo que acá se mencionó, que es una placa metálica, un cliché, como se le dice, que servía para que en esa época los diarios, los semanarios del momento, se imprimieran las fotos, ¿no?, en esos diarios. Bueno, ese cliché pertenecía al diario del PCR de ese momento, Nueva Hora, y fue una de las últimas pruebas que, después de tantas negativas, permitió que el caso de mi viejo fuera integrado en esta mega causa. Imaginen si no es importante esta lucha por la memoria, ¿no? Bueno, mi viejo lo secuestraron el 1 de noviembre de 1977. Yo tenía 11 meses. Supimos tiempo después, por un testimonio de alguien que va a testificar acá en el juicio, muy valientemente, que lo secuestraron en la esquina de Pueyrredón y Las Heras, que él se resistió, que denunció a los captores. Subimos también mucho tiempo después que lo habían visto en el Atlético, ¿no? Y como sucede en estos casos, la lucha por la memoria se va abriendo. Se va abriendo porque efectivamente atrás de cada uno de estos desaparecidos, detenidos, hay historias. En el caso de mi viejo, es la historia de alguien que había nacido en Santiago del Estero, que fue a terminar sus estudios a Córdoba, que vivió el cordobazo y que le impactó como a miles y miles de jóvenes esa lucha revolucionaria, que conoció a las corrientes clasistas de ese momento, a las agrupaciones 1 de Mayo, que dirigía René Salamanca en ese momento, y conoció el partido, el PCR,
y como ese bicho que por ahí nos pica a todos, que es el bicho de pelear contra la injusticia, se sumó al partido, se sumó a esta lucha. Vale la pena decir que estamos orgullosos de la experiencia clasista que se dio ahí. Debe ser la experiencia más importante de los 70, porque es un sindicato que se recuperó, no tiene nada que ver con los sindicatos de ahora. Es un sindicato que luchó para que la clase obrera se pusiera en el centro de la escena, que sus dirigentes estaban determinado tiempo en los puestos del sindicato y determinado tiempo en los puestos de lucha, en la fábrica, para no burocratizarse. Y es el sindicato que tiene el orgullo, esa corriente sindical, de decir que en el momento del golpe de Estado, en el momento que estaban llevando adelante este plan sistemático, que tenían a su sindicato intervenido y que estaban secuestrando a su dirigente principal, a René Salamanca, esa corriente con su cuerpo delegado llevó adelante una nota para pedir el repudio al golpe de Estado, venga de donde venga, e intervino políticamente. Pocos tienen el orgullo de dar esa bandera, una corriente sindical, una corriente de lucha, y plantar ese monolito. Mi viejo hacía tiempo que ya estaba en Buenos Aires, hacía un par de años. Como acá se ha dicho, en el momento de su secuestro, el 1 de noviembre, estaba participando activamente para que estallara una de las primeras huelgas contra la dictadura, la huelga ferroviaria. Fue una huelga gigantesca. Mi vieja comenta que le costó mucho poner el primer habeas corpus, que se puso 2 días después de su secuestro, por esa gigantesca lucha. Un orgullo enorme, ¿no? Esta situación, esta historia de la lucha de la clase obrera, los deformadores de la historia la tratan de negar muchas veces, ¿no? Se trata de negar que acá hubieron huelgas en plena dictadura, que hubieron sabotajes de la clase obrera, que hubieron boicot. El 70% de los desaparecidos es miembro de la clase obrera. No es casualidad, ¿no? La dictadura sabía que tenía que romper esa columna vertebral del pueblo, esas comisiones internas, esos cuerpos delegados, que fueron tan importantes que lograron las reivindicaciones históricas que uno tiene, que conoce. Y efectivamente no es casualidad que acá, como dijo recién una compañera, las grandes monopolios, las grandes empresas como Ledesma, como Hacienda, como Ford o como la Mercedes-Benz, por nombrar solo algunas, fueran partícipes directas de los secuestros y en eliminar esas comisiones internas, ¿no? Para los que estamos acá, este juicio es muy importante, es un gran paso adelante. Es un gran paso adelante porque implica, para los que hemos sido miembros de HIJO, ver que esa lucha que decíamos nosotros, que la lucha social se concrete en lucha y en condena legal. Implica que los genocidas tengan que ir al banquillo. Implican para los familiares, para los hijos, para las madres, para los hermanos, para los compañeros, un hecho simbólico muy importante. Implica también la obligación de seguir peleando por una justicia a fondo. Pero también sabemos que estos juicios tienen limitaciones muy grandes, como acá se ha dicho. Primero porque se trata como juicios comunes, como crímenes comunes. No se trata como un Estado fascista que aplicó adelante un plan terrorista. Todo tendría que ser visto y analizado de manera distinta. Se tendrían que abrir los archivos y todos los que participaron de la dictadura genocida tendrían que explicar su grado de responsabilidad. No que los detenidos, desaparecidos y sus familiares tuviéramos que andar señalando e investigando quién ha sido responsable de esto. Está todo invertido en esto, ¿no? Y está todo invertido por el carácter de esta justicia, que representa el carácter de este Estado. Porque acá esta justicia tiene una doble vara. Para el pueblo originario, hace poco hubo un juicio en Apalpí, ¿no? Por el genocidio terrible que se hizo al pueblo originario ahí. 100 años tuvieron que esperar para ese juicio. Pero para personajes como Macri, que tiene 214 causas, que causa por fraude, causa por malversación de fondos, causa por espionaje hasta los familiares de Lara San Juan. Para él, impunidad. Esa es la justicia que tenemos. Por eso, como decía Martín Fierro, la justicia, las leyes, es como la telaraña. La rompe los grandes y solamente enreda a los chicos, ¿no? Los que estamos acá sabemos el objetivo que tuvo esa dictadura. El objetivo era romper la lucha popular, las reivindicaciones que se habían logrado,
las perspectivas revolucionarias que existían. Ese era el objetivo. Y ese golpe lo estamos sufriendo hasta el día de hoy. Porque, compañeros, después de la dictadura hubo un 25% de pobreza que jamás pudimos eliminar. Antes de la dictadura el nivel de pobreza no superaba el 5%. Eliminaron, como acá se dijo, las chimeneas y las fábricas de un modelo productivo. 20.000 fábricas cerraron en ese periodo. Y tuvimos las consecuencias de las herencias que esa dictadura tenemos hasta el día de hoy. Porque, ¿qué es la deuda externa que estamos pagando ahora y que el Fondo Monetario ha vuelto a imponer con su negociado hace poco? Es la herencia de esa dictadura, compañeros, que tiene un presupuesto 2 veces mayor a la de educación y salud. ¿Cómo no vamos a estar pagando las consecuencias de esa dictadura? O sea que las herencias de la dictadura las vivimos hoy. 1 de cada 10 leyes que se han aprobado, que existen hoy en la actualidad, vienen de esa última dictadura. Leyes como las de entidades financieras o las inversiones extranjeras que hacen que los grandes monopolios saqueen nuestras riquezas. Entonces, compañeros, los sufrimientos que tenemos hoy son las pesadillas del pasado. Y los intereses que nos oprimen hoy son los que llevaron adelante el golpe de Estado en el pasado. Por eso pelear contra la crisis actual es pelear contra la impunidad de ayer. Por eso, compañeros, permítanme decir estas últimas palabras. En un mundo donde las potencias imperialistas vuelven a la guerra, en un mundo donde más de 1/3 de la humanidad tiene hambre, en un mundo donde un puñado de multimillonarios tiene más que 100 países, ¿cómo no va a estar vigente el plan revolucionario de nuestra generación de los 70, de los 30.000 desaparecidos? A ese plan tenemos que honrar, a esa sociedad sin explotación, sin opresión. Por eso el mejor homenaje que le podemos hacer a los 30.000 desaparecidos es pelear por esa patria que ellos dieron la vida. Muchas gracias, compañeros.